Yo siempre he dicho que la señora Lagarde no deja de ser la persona que administra la filial de la FED en Europa. La franquicia, Y ¿no? claro, La franquicia la de la fe. franquicia. De aquí a final de año pintan que el dato de inflación de la semana que viene es clave para Estados Unidos, reuniones de los bancos centrales. Ha cambiado un poco el sesgo últimamente. No sé si has podido embeberte la información. Tim Araos, el periodista de Wall Street Journal, que está muy en contacto con la Fed, filtraba el otro día que a la Fed le preocupa mucho las presiones salariales en Estados Unidos, que son del 5%, y cree que eso pues va a costar que impacte negativamente sobre la inflación, es decir, que haya más desinflación con ese factor, ¿no? Que sea más pegajosa. Y por eso estimaba y decía que la Fed se estaba planteando en que el techo de los tipos de interés de cara al 2023 esté por encima del 5%. Es decir, que haya subidas más por debajo de 75 puntos básicos, pero sin parar esas subidas todavía, hasta quizá abril, mayo del año que viene, está esa posibilidad. ¿Tú cómo ves todo esto? Porque es verdad que esto es lo que ha movido al final las bolsas a la baja estos 2 días. Bajo mi punto, bueno, esta semana, lógicamente, es una semana de transición, ¿no? Se está esperando, como tú bien decías, las decisiones que tome tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal la semana que viene, ¿no? Yo veo aquí una cosa importante, ¿eh? Por ejemplo, el caso del petróleo Brent, ¿no? Que se ha enfriado y que está cayendo a los $80, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Mm? Después tienes el caso de la ralentización de la actividad económica en China, ¿no? Y por supuesto, pues el embargo del crudo ruso con una limitación de precios a $60 el barril, que por mucho que no quiera Putin, dependerá ya de lo que haga Turquía, China e India, por supuesto, ¿no? Pero ya sabemos que China, pues bueno, pues está ralentizada. China, pues bueno, pues parece que va a tener que aflojar pues su estricta política de COVID cero, porque bueno, ya la gente, como inclusive hasta los chinos, ¿no? Pues ya se están empezando a revelar personas que son totalmente sumisas, ¿no? Al Partido Comunista Chino y a su gobierno, y hasta para que esta gente diga hasta aquí, pues yo creo que es muy significativo también, ¿no? Y lo que se hablaba del Brem entre 100 y 113, pues parece que no, ¿eh? Y No, es bueno, y verdad. parece Yo soy el que, primero que ahí me he claro, equivocado, por las expectativas que tenía. yo de chamba, bueno, o de chamba, o no sé, ¿entiendes? Yo hablaba de entre 80 y 90 porque yo veía que se iba a aflojar esto. Vamos a ver el invierno, ¿no? Como viene, ¿no? Esto no deja de ser otro bofetón, si me apuras, merecido a Putin, porque esto lo que hace es que tenga menos margen de beneficio con sus materias primas, con su hidrocarburo, y también, pues bueno, pues va a tener menos recursos para poder financiar su guerra, y además, lógicamente, que su economía pues se está resentiendo de manera importante. Entonces, bueno, pues no sé lo que va a pasar. Lo que sí que es verdad es que el enfriamiento que se está produciendo en China por la actividad, que el embargo del crudo hace que estemos en torno a los niveles 80, y no creo que Putin haga alguna foto o alguna demanda de una mesa de negociación, porque entonces veríamos los 80 como un techo, ¿no? Como una Mm. resistencia, ¿no? Y no como un soporte. Entonces, pues yo creo que vamos a ver lo que pasa en el ámbito Es de la que, invasión rusa a Ucrania. Parece que estaban ahí, sí. ¿no? La parte de Gerson, bueno, pues parece que quieren, no, pues, reconquistar parte del territorio. Luego, no hay mucha intención de que fructifique algún tipo de foto con los dos sentándose para iniciar conversaciones, por muy enlabos que sean, que pueden estar matándose y negociando a la vez. Yo creo que no. Y yo veo que, bueno, el BCE pues prevé una inflación pues que alcance un pico en la recta final del año, ¿no? Entonces, bueno, y el mercado pues espera y está telegrafiando, ¿eh? El BCE está telegrafiando claramente 50 puntos básicos y no 75 puntos básicos, ¿no? Entonces, inclusive pues se habla de que como mucho
o veremos por encima del 3, pero no más allá del 3,25 el año que viene los tipos de interés europeos, ¿no? Con respecto, y fíjate, en el caso de Alemania, ¿no? Y esto ha sido un dato que ha aportado un informe llevado a cabo por ni más ni menos que el Bundesbank, pues el 40% de sus compañías no están encontrando mano de obra adecuada, ¿no? Y esto, lógicamente, pues esta negociación a favor, lógicamente, de los trabajadores va a empujar los salarios al alza. E inclusive con eso, pues parece que no, que el Banco Central Europeo ha mostrado de que ya se ha llegado al pico de la inflación, ¿no? Ahora mismo estamos en torno al 10%. La energía y los hidrocarburos, pues tenemos un precio de barril de petróleo en 80, ¿no? Que cuando hablábamos hace poco y nos daba ese, ¿no? Y nos sigue dando miedo, ¿no? Este otoño-invierno nadie podría pensar, o la gran mayoría, dejámoslo así, que bajara de los 90 a 100 y está en los 80. Y ya sabemos la relación que existe entre la inflación y el precio de la gasolina, ¿no? Del Brent, ¿no? Que está entre un 60 y un 65%. Y eso, pues también son variables, ¿no? Datos, ¿no? Ujú. Ya que hablamos de la dato dependencia, son datos fundamentales que estará barajando, por supuesto, en la Fed y que estará barajando el BCE, ¿no? Lógicamente, si se va por encima del 5%, inclusive se llegó a hablar en un escenario de hasta el 6%, Europa, pues bueno, va a tener que subir tipos, ¿no? Pero claro, es que la economía europea no es la economía norteamericana. La economía europea es totalmente dependiente energética cuando Estados Unidos es totalmente dependiente, ¿no? Y bueno, y también hay que decir que, Es que que te iba a la decir otra cosa centralidad. con el tema de los tipos del 3%, una reflexión que siempre he hecho. Con el tema de lo que dices de los tipos de interés del Banco Central Europeo por encima del 3, yo siempre he dicho que me parecía que algo se podía romper en Europa antes que en Estados Unidos por el mercado de la deuda. Y ahora mismo no se está viendo nada. Seguimos en esa calma tensa porque esto va con efecto rezago, ¿no? Con efecto retardado, el tema de la subida de tipos de interés. Pero yo creo que unos tipos de interés al 3% en Europa, yo ya decía, me parece un límite del límite, ¿eh? Y si nos vamos al 3,5, que podría ser, algo puede tensionarse el mercado de la deuda y algún país que conocemos bien, como en el que vivimos, o incluso Italia, Grecia, etcétera, pueden tener presiones en el mercado del crédito y en el mercado de la deuda en Claro, general. hombre, claro, yo me costaría, la verdad sería una irresponsabilidad por parte del Banco Central Europeo elevar los tipos por encima del 3,25 ya entrado el año que viene, ¿no? Porque la situación es la que es, ¿no? Va a haber una recesión leve en este último trimestre en Europa. Y en el siguiente trimestre del 2023 también va a haber pues, bueno, pues un retroceso económico, ¿no? Y es más que probable, y eso es algo que ya está más que descontado por el mercado, de que va a haber 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo en Europa y con un poco de suerte España se libra, ¿no? Porque se hablaba de crecimiento de España en torno al 1% del PIB, mientras que en el caso de la zona euro va a estar entre el 0 y el 0,5%, ¿no? Y por supuesto Alemania tiene clarísimo que va a estar por encima un decrecimiento de más del menos 0,5%, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que va muy en línea, ¿no? La forma de actuar de la Reserva Federal Norteamericana y el Banco Central Europeo. Yo siempre he dicho que la señora Lagarde no deja de ser la persona que administra la filial de la FED en Europa. La Y franquicia, ¿no? claro, La franquicia de la fe. claro, la franquicia, pues al final, ¿no? Pues el euro ni está ni se le espera. O sea, se ha encontrado de que ha recuperado pues bueno, pues la paz, la paridad, está entre 1,04 aproximadamente, y bueno, más o menos entre eso y la caída importante que está sufriendo pues el precio del petróleo, pues puede que tenga buenos datos de inflación a la baja, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso que, bueno, que España, pues bueno, pues tenga una inflación por debajo de Francia y que Alemania y Reino Unido, pues
tengan una inflación actualmente por encima de lo que es el 11%, pero yo estimo que hemos llegado a ese pico y claro, Estados Unidos es que el consumo es muy particular, un crecimiento económico fuerte, pero bueno, también empiezan a adelantarse de indicadores de que el empleo se puede resentir o que puede crecer el desempleo, ¿no? También es verdad pues que la curva de tipos en la renta fija corto norteamericana, pues bueno, pues ha invertido y eso es un claro indicador de lo que está por venir, ¿no? Entonces, no sé, yo ¿Quieres que creo teorice con lo que que puede pasar próximamente? Un poco, son teorías con esto de la curva invertida de tipos, que lo he comentado muchísimo por aquí por el programa y los que me seguís lo sabéis. La teoría que tengo, que puede darse, puede no darse. O sea, esto es una teoría que manejo porque yo sé que con las curvas invertidas de tipos vamos a ir a una recesión tarde o temprano. No sé si más pronto en 2023 o más adelantada. Pero no descartes que pase este escenario, Ismael. Que pase el primer trimestre, crecimiento positivo en Estados Unidos, el segundo también, y que ya nos digan, ya está, la fiesta se ha acabado, lo de la recesión ya la estabais adelantando mucho y esto ya no va a pasar. Bueno, cuidado porque quizá lo peor venga cuando la banca de inversión y las gestoras de fondos empiecen a bajar la guardia y decir, bueno, al final sí que va a haber soft landing. Yo creo que es muy difícil que lo haya. Por cómo está ahora mismo los datos macro adelantados, sobre todo los PMIs manufactureros me preocupan bastante, principalmente en Estados Unidos. El PMI de Chicago desastroso, no se veía ese nivel desde el COVID cuando estábamos encerrados todos. La actividad manufacturera de una ciudad tan importante como Chicago, que sabemos que funciona de termómetro en muchas ocasiones. Las curvas invertidas de tipos, pero ya no del bono a 10 y 2 años, del bono a 3 y a 10 años. Y de un mes sí, está casi ya invertida. sí, Es decir, que la sí, confianza en el corto plazo es ridícula. Y esto te claro, indica que tarde o temprano esa desaceleración, ese crecimiento negativo va a producirse. Otra cosa es el claro. timing. Y aquí la bola de cristal es verdad que nadie la tenemos. Pero yo creo que vamos en esa dirección. Y que decir lo contrario me parece que sería ahora mismo poco prudente. Yo creo que es Sí, prudente pero decir, hay que tener cuidado. yo creo que es como la última vez que se hablaba de una subida de tipo de 100 puntos básicos y al final fue pues de 75 puntos básicos. Pues ahora hablamos de 75-50, ¿no? Ya está decreciendo, ¿no? Pero Sí. yo estoy convencido de que el escenario que tú pintas, lógicamente, también lo tiene claro lo que es la Fed. También sabe que esta inflación es más pegajosa de lo que de lo que inicialmente pensaban y que el consumo está siendo muy difícil, ¿no? Pues domarlo en Estados Unidos, ¿eh? Tanto el empleo de tarjetas por parte de las personas físicas como el caso de las empresas siguen gastando y ese gasto pues lógicamente pues lo que está haciendo y empujando los precios hacia arriba y también pues la negociación, aunque el poder de negociación que tienen actualmente los trabajadores norteamericanos que puede hacer lógicamente que se genere pues una espiral de precios al alza, ¿no? Pero también saben que el año que viene habrá una recesión y lo que estimo yo que principalmente la Reserva Federal Norteamericana lo que buscará es un aterrizaje no forzoso, ¿no? Y entonces aventurarse a un aterrizaje no forzoso subiendo los tipos de interés a lo máximo Mm. en el 2022, yo también lo veo. Yo no estaría en línea con ese aterrizaje suave que a lo mejor les sale. Si yo, la última vez que tuvimos una entrevista, Sí. acuérdate, yo hablaba muy pesimista y a lo mejor les sale el poder tener, pues bueno, pues un aterrizaje no muy forzoso. Lógicamente, cuanto más suban los tipos de interés, eso va a tener una repercusión antes o después en la economía y en los datos de desempleo, y eso va a forzar a que sea un aterrizaje aún más forzoso, ¿no? Entonces, yo creo que está telegrafiado la subida de tipos tanto en el BCE como en el caso de la Fed norteamericana, que van a ser de 50 puntos básicos, puedo que me equivoque, y en el caso del Banco Central Europeo,
el melón está en cuándo va a comenzar los QTs, ¿no? Cuándo el BCE va a Sí. comenzar los QTs, ¿no? Y ¿Tú parece crees que que, se estima que hasta el crees que segundo lo vas a trimestre comer? del 2023 no se van a atrever. Es que lo que te digo, ¿crees que de verdad lo van a hacer? Yo tengo mis dudas, ¿eh? De que al final se termine haciendo el QT, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, fíjate, es que es ridículo la disminución del balance en realidad. O sea, va a un paso de caracol, que ya por lo menos va, por lo menos camina, ¿no? Pero en Sí. Europa, y si viene la recesión antes van a hacer QT, ahí es mi duda, ¿no?